Vamos a trabajar el área total de la superficie de un cilindro. Acá tenemos un cilindro y dice calcule el área total de la superficie del siguiente cilindro. El cilindro es un sólido formado por una superficie lateral curva y dos círculos paralelos de igual área llamados base. Entonces, estos círculos que están, este de abajo con este de arriba, se llaman base. Son dos bases y está formado por una superficie lateral curva, por eso se clasifica en un cuerpo redondo. Si nosotros este cilindro lo extendiéramos en un plano, como se observa acá, vamos a observar que tenemos dos bases y la parte lateral curva, al extenderla, va a quedar como si fuera un rectángulo. Entonces nos quedan dos bases circulares y un rectángulo. Este rectángulo tiene de altura 5 centímetros, que es esta parte de acá, y cada base tiene como radio 3 centímetros, porque recordemos que el radio es del centro del círculo a cualquier parte del círculo. Sus dos bases tienen forma de círculo, entonces van a tener un radio cada una de 3 centímetros. Partiendo de estos datos, vamos a ver la fórmula que se utiliza para calcular el área de un cilindro. Entonces, el área total de un cilindro se calcula de la siguiente manera. Área total va a ser igual a 2pi, 2 por pi, que esta simbología que aparece acá, por radio por altura, más 2 por pi por radio al cuadrado. Esta es la fórmula para calcular el área total de un cilindro, pero vamos a ver qué significa todo eso. Primero, esta simbología de pi es una constante que va a tener un valor de 3.14 pi. Va a tener un valor, ¿verdad?, de 3,141592 653 y puntos suspensivos porque continúa. Que lo podemos redondear a 3,1416. Esto es una constante, es un número que su valor ya está y que se utiliza entre la relación de la longitud de la circunferencia y su diámetro. Y lo utilizamos porque recordemos que nosotros tenemos bases circulares. Bien, como ya conocemos esto, lo primero que debemos de calcular es el área de la base. Y el área de la base de un círculo va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Entonces calculamos el área de la base. Pi es una constante y la vamos a dejar tal cual está. Y radio al cuadrado, R vale 3, ¿verdad? Entonces serían acá 3 al cuadrado. Entonces acá quedarían 3 centímetros al cuadrado. Entonces AB va a ser igual a pi. Recordemos que cuando algo está al cuadrado es como que diga 3 centímetros por 3 centímetros. Área de la base va a ser igual a pi por 9 centímetros cuadrados. Siempre se ordena y queda primeramente el número, entonces va a quedar 9 pi centímetros cuadrados. Y este es el área de la base. Una vez que ya tenemos el área de la base, entonces ahora vamos a calcular el área del rectángulo que se forma en el plano, ¿verdad? Recordemos que la parte curva de la parte lateral del cilindro forma un rectángulo en el plano. Entonces calculamos el área de este rectángulo. Y acá tenemos que el área del rectángulo se calcula multiplicando base por altura, ¿verdad? Entonces acá sería área del rectángulo va a ser igual a base por altura. Pero recordemos que la base de este rectángulo, entonces recordemos que vale 3 centímetros. Pero como es circular, entonces vamos a decir 2pi, ¿verdad? Como son dos bases,
pi por r, entonces sería pi por el radio, por la altura. Es decir, la base va a ser esto, 2 pi por r, porque son dos bases y cada base mide pi por r. Entonces, resolvemos y eso nos va a quedar que 2 pi por r serían 3 centímetros, por la altura que serían 5 centímetros. A va a ser igual a 2 pi y multiplicamos 3 por 5 sería 15. Y eso nos va a quedar 15 centímetros cuadrados. Como todo esto es un producto, multiplico, 2 por 15 sería 30, ubicamos pi y el centímetros cuadrados. Y acá tenemos el área del rectángulo. Como ya conozco el área del rectángulo, ahora sí puedo calcular el área total. Entonces, el área total de este cilindro es 2 pi por radio por altura más 2 pi por radio al cuadrado. Y esta fórmula es lo mismo que digamos que el área total va a ser igual al área del rectángulo más el área de la base. Sustituyendo nos va a quedar área total igual 2 pi por radio, que son 3 centímetros, por altura, que son 5 centímetros. Miren, es la parte que estaba aquí. Esto que está a este lado es lo que estoy escribiendo aquí. Luego más, entonces acá al otro lado sería el área de la base, como son dos bases, entonces va a ser 2 por pi, como 2 por pi por r al cuadrado. Pero r al cuadrado serían los 3 centímetros al cuadrado. Entonces, acá tenemos que el área total es igual a esta parte, ya la conocemos. Entonces, esta parte de acá ya sabemos que vale 30 pi centímetros, porque es el área del rectángulo y ya lo calculamos. Vale 30 pi centímetros. Entonces, esto sería 30 pi centímetros. Entonces, tenemos acá 2 porque son dos bases y pi por radio al cuadrado sabemos que es el área de la base. Entonces, acá sería 2 por pi por radio al cuadrado, entonces en este caso sería por 9 pi centímetros. Este dato es el dato que tenemos acá, que es el área de la base, y el 2 porque son dos bases. Acá, ¿verdad? Entonces ya teníamos el área del rectángulo y ahora resolvemos. Como acá hay una multiplicación, primero resuelvo esa multiplicación, entonces copio 30 pi centímetros cuadrados más 2 por 9 me va a quedar 18 pi centímetros cuadrados. El área total va a ser igual 30 más 18, 48 y se conserva el pi con el centímetros cuadrados. Entonces el área total de este cilindro es de 48 pi centímetros cuadrados.